Ser podcast. Virginia Feito, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Virginia es escritora, es madrileña, aunque ha vivido en París y en Londres, donde estudió literatura inglesa y arte dramático, desarrollando su amor por la literatura gótica y el teatro. Leo, estamos escuchando The 12 Days of Christmas, los 12 días de Navidad, un villancico inglés de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Su significado es incierto. Hay quien dice que era un juego de memoria para niños, otros que una canción de catecismo para ayudar a los jóvenes católicos ingleses a aprender su fe en una época en la que practicar el catolicismo estaba en contra de la ley. No sé si tienes algo que aportar al respecto. ¿Qué tal tus navidades? Han sido muy católicas en este momento en el que algunos piensan que nos hemos cargado el espíritu cristiano de la Navidad. Sí, bueno, yo vengo de una familia católica, así que suelen ser relativamente católicas, pero esta vez han sido un poco raras porque las hemos pasado en Egipto. Anda. Sí, pero resulta que había una iglesia donde supuestamente Jesús y María pasaron ahí un tiempecillo en un sótano o algo, no sé, pero no estaba prestando atención, la verdad. Y esta canción, bueno, enumeran muchos pájaros. Sí, así que verdad. Esto se puede aprender muchos nombres de pájaros distintos. Esta canción la tararean las criadas de Ensor House, en la casa en la que está ambientada su nueva novela, Victorian Psycho, con la editorial Lumen. Los 12 días de Navidad se titula precisamente uno de los capítulos. El primer día de Navidad los matamos a todos, así empieza, y me encanta. Zasca, sí. Es tu segunda novela, debutaste con La señora March, un exitazo que además va a ser interpretado en la pantalla por Elizabeth Moss, la del cuento de la criada que compró los derechos. Desde tu debut dicen que eres la Patricia Highsmith española. Esa no sé. Soy yo. Llámame Patricia. Ay, Patricia, ¿cómo llevas esta comparación? ¿Cuáles son tus referentes? Aquí en el libro citas a Dickens. Dickens, para este libro en concreto, por supuesto, bueno, y toda mi vida en realidad. Mi padre tiene a día de hoy una obsesión con Dickens que nos ha introducido muy intensamente desde que éramos pequeños. Hemos visto todas las adaptaciones de Cuento de Navidad, hasta las de blanco y negro, ¿sabes? Todas. La de los Muppets, etcétera. Oscar para Michael Caine, por cierto, hashtag. Y bueno, las Bronte también muchísimo. Desde que era pequeña, también una inspiración gorda en este libro. Es verdad que me encanta Patricia Highsmith. Sobre todo recomendaría sus historias cortas, que son absolutamente macabras y grotescas. Creo que hay una en concreto de una mujer cavernícola a la que no paran de darle en la cabeza para violarla, pero es muy feliz, es específica la historia, o sea, para que os hagan una idea, ¿no? Y luego Shirley Jackson, por ejemplo, me parece posiblemente la mejor autora que he leído, bueno, no sé si la mejor, pero mi favorita, creo, con esa oscuridad y esa ansiedad que provocan sus obras, ¿no? Victorian Psycho también podríamos decir que es macabra y grotesca. Antes de entrar en la historia, escribes un pequeño prólogo, muerte por todas partes, muerte, leemos. No sé si es una buena descripción del mundo que habitamos o si nos matamos poco los unos a los otros, como sugiere tu nueva protagonista. ¿Qué es lo que te fascina de la muerte o del género gótico? Bueno, y de hecho ese prólogo está inspirado precisamente en el comienzo de Bleak House de Dickens. Lo que pasa es que él describe la niebla en todas partes, niebla en Londres, que hoy, por ejemplo, es un día bastante... veo la neblina por la ventana mientras hacemos esta entrevista. Y perdona, ¿qué me habías preguntado? Si te fascina a la ti muerte, esto de me fascina la muerte. No, y has dicho algo interesante, nos matamos relativamente poco, teniendo en cuenta lo mucho que podríamos hacerlo, ¿no? Con relativa facilidad, sobre todo como a los más vulnerables, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, podría a lo mejor empujar un poquito al niño del vecino de arriba por las escaleras, no sé, por ejemplo, un sábado cuando me está despertando a gritos, saludos. Y la muerte fascina, porque yo soy una persona que tiene miedo a la muerte en todas sus variedades, en todas sus vertientes, constantemente, todo el día. Tengo miedo de que me caiga algo muy, 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 muy pesado en la cabeza, todo el rato. Estoy como esperándolo. Tengo miedo a los parásitos, las bacterias, los virus que me están matando lentamente por dentro y no lo sé. Tengo miedo cuando mi maravillosa publicista blanca tose cerca de mí. Creo que igual voy a morir también en ese momento. Y bueno, y en general, si te has subido alguna vez a un coche y, no sé, has empezado a conducir, a lo mejor a una edad más o menos temprana, dices, estoy fascinado que estamos todos aquí conduciendo y no nos estemos estampándonos unos contra los otros. Quizá posta. No sé, hay como cierto... No, igual soy yo, ¿no? Es como cuando estás arriba muy alto y te quieres tirar. Es un poco... ¿Nos matamos o qué? ¿No? Impulsos.
quizá, ¿no? Bueno, ya me has dicho, te iba a preguntar más adelante, ¿a qué tienes miedo? Porque la protagonista no es capaz de sentir miedo, confiesa ella. Y sobre el miedo precisamente reflexionábamos hace 3 años aquí en La Hora Extra con Catriona Ward, a quien tú mencionas en los agradecimientos. Amo. Y decía ella que hay algo vergonzoso en cuanto al miedo, que es embarazoso sentir miedo porque el miedo te hace pequeñita, que no queremos reconocer el miedo porque el miedo te hace sentir indefensa, cuando el miedo es la cosa más constante y más unificadora que tenemos en la humanidad, que a lo mejor a lo largo de la vida de un individuo no todo el mundo va a enamorarse, pero todo el mundo en su vida en algún momento va a sentir miedo. ¿Es el miedo lo más transversal que hay? Qué interesante. Primero, adoro tanto a Catriona, es como de los escritores más generosos que he conocido en mi vida. Sí, estoy un poco de acuerdo. El sentimiento más poderoso puede ser el miedo. Muchos dicen que es el amor y ponen como ejemplo el típico momento que una madre va a salvar la vida de su hijo, entonces puede levantar un coche, pero yo argumentaría que eso, más que amor, es miedo a que el niño se muera, y eso es lo que hace que levante el coche la madre, para mí. Y luego dicen también, ¿no?, que cuando sientes realmente ese terror por tu vida, es cuando sale tu verdadera personalidad. Te vas a congelar, vas a luchar, vas a huir, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde sale realmente el individuo. Entonces yo creo que el miedo nos define bastante. Esto lo dice una persona hipocondríaca, obsesiva, compulsiva. Tengo miedo a todo. Y a mí no me da vergüenza decirlo. De hecho, lo hago un poco como mecanismo de defensa. Creo que estoy pidiendo ayuda. Ayudadme. Medicadme. Tengo miedo. Vamos a pasar un poquito de miedo. Estamos a principios de otoño, el frío no se ha hecho esperar y dentro de 3 meses todos los habitantes de esta casa estarán muertos, advierte la protagonista de Victorian Psycho al comienzo de la historia. Se llama Winifred Notty, es una chica que va a trabajar como institutriz en la mansión de una familia adinerada, los Pounds, y ahí empieza un descenso a los infiernos, una historia de terror, de locura, de violencia, de asesinatos, de venganza, de secretos. ¿Cuál ha sido la inspiración para este libro y cómo ha sido ese proceso de documentación de la era victoriana? Inspiración como tal no es como que yo cogiera, ya sé que el título hace un guiño, ¿no?, American Psycho de Bret Easton Ellis, pero tampoco es como que yo dijera voy a escribir una versión mía de American Psycho. No fue algo así como tan cabal, fue simplemente, creo que oí la voz de Winifred, que esto ya me pasó con el anterior, con la señora March, que como que se me ocurrió una frase y de esa frase ya entendí perfectamente de qué iba la vaina, ¿no? Entonces en este caso era una frase y vi que era en primera persona, vi que era una frase con humor, vi que era una frase un poco juguetona y como de época, pero a la vez como con anacronismo. Entonces de ahí salió lo demás. Sabía que quería escribir desde el punto de vista de un psicópata, porque me encantan y me fascinan los psicópatas en general, creo que a muchos. Y luego la época victoriana, que me ha encantado de siempre y me ha parecido siempre de lo más romántico, de lo más acogedor, pero a la vez, siendo una persona miedosa, como ya hemos establecido, me parece una época que debió ser terrorífica, debió ser realmente terrible. A propósito de la primera persona, esta psicópata en todo momento se dirige a nosotros, a los lectores, incluso nos guiña un ojo en un momento de la novela, nos hace partícipes de sus pensamientos, de sus acciones. Sí. No sé si la intención aquí es incomodarnos aún más, no sé si en algún momento de la historia podemos llegar a comprender, a entender, que quizá no justificar, o sí, sus acciones. Sí, más que incomodarnos, a lo mejor es incluso lo opuesto, igual es relajarnos, igual es como manipularnos para que entremos con ella y acabemos efectivamente riéndonos con ella de lo gracioso que es matar a gente y todo bien y todo muy divertido. Yo no sé si esto es algo que sí que creo que me inspiró Fleabag con Phoebe Waller-Bridge, ¿no? Ese personaje que está destrozado por dentro y tiene mucha oscuridad, no tanta creo como la mía, pobre Fleabag, es un poco más adorable, pero rompe así la cuarta pared para disimular, por así decirlo, ¿no? Y como para hacer ver que está bien, que no pasa nada. Todos llevamos un demonio dentro, dice la protagonista, y debemos tratar de dominarlo, le responde Andrew, uno de los niños a los que cuida. Ese demonio es la oscuridad, que escribes con una O mayúscula además, la oscuridad de nuestro interior, la oscuridad floreciendo. Todos llevamos un demonio dentro y precisamente por eso nos fascinan estos psicópatas, estas historias, porque a lo mejor nos permiten imaginar qué seríamos capaces de hacer si lo liberáramos, tirar al hijo del vecino por la escalera.
Querría volver a eso que he dicho y retirarlo, ¿vale? Pero luego para el juicio que declaro que era broma. No sé si por eso nos fastidian los psicópatas, pero sin duda sí, todos tenemos una oscuridad dentro. Unas son más oscuras que otras, pero todos tenemos algo, un demonio entre comillas dentro que queremos intentar controlar antes de que nos controle a nosotros, ¿no? Esto puede ser cualquier vicio o cualquier característica nuestra que no nos guste, puede ser desde un poquito de egoísmo, un poquito de envidia, ese tipo de cosas que intentamos manejar para ser mejores personas normalmente. ¿Qué pasa en el caso de Winifred Noty? Que no le interesa tanto manejarlo. Empieza un poco como, bueno, voy a hacer el esfuerzo y tal, pero en realidad vive con tanta liberación que de hecho a mí me parece casi admirable, que es que creo que se la pela, que me da igual, yo creo que está dispuesta a tener toda la oscuridad que haga falta y ya está. Hay otra reflexión interesante, por lo menos que me ha despertado a mí, es si la oscuridad nos acompaña desde nuestro nacimiento o surge del propio miedo a que se manifieste, que es una pregunta que también se hace la protagonista. El mal solo puede entenderlo el mal. Cuando veía Nosferatu de Robert Eggers, la película que se ha estrenado estas Navidades, él también se hacía una pregunta a través de su protagonista, y es si el mal viene de dentro de nosotros o si el mal viene de afuera. Recuerdo también la historia de El Bosque de M. Night Shyamalan, y él decía, buenísima, no se puede erradicar el mal, no puedes darle la espalda al mal, no puedes huir del mal, aislarte de él, porque el mal forma parte de nuestra naturaleza y el mal siempre acaba surgiendo. No sé si aquí también hay una reflexión sobre de dónde viene el mal. Sí, absolutamente. Y también estaba pensando también, buenas referencias, por cierto, y me encanta. Bueno, Nosferatu me ha decepcionado ligeramente, pero bueno, luego hablaremos. A mí también. Pero visualmente espectacular. Sí. También pensaba en Frankenstein de Mary Shelley. Me parece que también se hace un poco esta pregunta, un poco la de siempre, ¿no? ¿Nace o se hace? No existe realmente una respuesta. Yo no estoy intentando dar una respuesta, estoy intentando hacer preguntas todo el rato y que cada lector decida. Yo propongo que, bueno, ningún psicópata asesino en serie que conozcamos ha tenido una infancia feliz, y Winifred Noty desde luego tampoco. Yo os muestro su infancia horrible, ha sufrido muchísimo abuso, muchísima injusticia, muchísimo machismo en esta época que era, bueno, tristemente más o menos normal. Pero también desde que nació la gente notó algo en ella o no, o igual su madre no la quería trágicamente y le lleva diciendo desde que es pequeña, eres mala, eres mala, eres mala, eres mala, y hasta que ella dice, bueno, pues seré mala o no. O a lo mejor es que el ser humano nota instintivamente cuando el prójimo hay algo que falla, hay algo que no está bien, hay algo que nos chirría moralmente de otra persona. No lo sé, creo que todos lo hemos notado alguna vez de esta persona me da mal rollo. Yo no sé por qué, es perfectamente amable conmigo, pero a mí me da mal rollo y por instinto a lo mejor hay algo ahí que no acaba de, una conexión en el cerebro que no acaba de formarse, o algo que le impide tener esa empatía que tenemos los seres humanos o deberíamos tener, o que sienta el amor por el prójimo como queremos, ¿no? No lo sé si es... También es que la psicopatía ha adquirido proporciones como mitológicas, ¿no? Ya no sé muy bien si es fácil diagnosticarla, no se sabe muy bien cómo hacerlo. Dicen que hay muchos psicópatas entre nosotros, que no sabemos cuántos, pero no pueden diagnosticarse. Entonces, ¿nace o se hace? Esa es la eterna pregunta. Eso dependerá de cada lector, yo creo, en cuanto a Winifred. A propósito de la psicopatía, de diagnosticarla, del machismo, también nos decía Catriona Ward que muchas veces no es tan terrorífica la violencia física en sí o los asesinatos, sino que hay cosas mucho más aterradoras en la sociedad, desde la cosificación de la mujer a problemas de salud mental, problemas de género, incluso el poder de la justicia, ¿no? Y esa justicia supuestamente objetiva. Tú recoges en la novela, por ejemplo, la histeria femenina, esa obsesión de la sociedad burguesa por reprimir la sexualidad de las mujeres. Sí. ¿Qué te interesaba reflejar aquí? ¿Qué otros terrores o violencias hay más allá de esos asesinatos macabros? Sí, qué interesante. Aunque bueno, ya también te digo que a mí me sigue dando más miedo un hachazo en la cabeza, pero sí que efectivamente el miedo, cuando se masifica tanto el mal y la crueldad, cuando se legaliza, digamos, de cierto modo. O sea, esto era una época victoriana donde los niños trabajaban en las minas y en fábricas, hasta niños de 5 años, 6 años. De hecho, cuanto más pequeños mejor, porque podían meterlos con más facilidad, por ejemplo, en chimeneas para limpiarlas, cosas así. Luego se quedaban a veces atascados y entonces encendían fuegos para que bajaran. O sea, yo he leído unos casos de abuso ridículo. O sea, parecía una parodia de sí misma ya esta época. Entonces, cuando entiendo lo que dice Catriona, que cuando es casi una crueldad
tan asimilada que no te das ni cuenta, o está tan masificada que pues quieres acudir a gente que debería ayudarte, como puede ser la justicia o alguien, yo qué sé, o una iglesia o alguien que debería acogerte, y cuando el poder les ha corrompido de tal manera que ni ahí estás a salvo, es como que estás solo, ¿no? Totalmente. Y en esta época, pues eso, yo pues lo que he dicho antes, es que terrorífico, eso sobre todo para la mujer y para los niños también, pero bueno, las mujeres, por ejemplo, pues no podían ni divorciarse. Entonces, claro, eran casi propiedad de sus maridos, y hasta Dickens quería divorciarse de su mujer, intentó empezar una campaña diciendo que estaba loca, a ver si se la llevaban al psiquiátrico y se ahorraba el trauma. Por suerte Charles al final hizo lo correcto y no siguió por ahí, pero que vamos, casi la mete ahí en el psiquiátrico a saco, y bueno, eso da miedo. Estaban solas, ¿no? Es soledad absoluta, no había nadie que las protegiera, y eso me dio bastante rabia, la verdad, cuando lo leía, y metí un poquito de eso en el espíritu de la novela. ¿A qué viene tanto alboroto por los niños? Solo son personas, aunque más pequeños. ¿Por qué preocuparse por las personas cuando son pequeñas si cuando crecen no le importan a nadie? Se pregunta la protagonista. Ya, esto y lo del niño del vecino no me están dejando en buen lugar, creo. Claro, pero sigue habiendo explotación y esclavitud infantil en buena parte del mundo. Sí. También vemos como nos preocupamos mucho por la infancia, pero están asesinando a niños delante de nuestros ojos y no hacemos nada. Es también un argumento el de la protagonista un poco como actual, los... ¿no? Sí, actual. También como quien defiende el supuesto derecho a la vida, pero luego cuando el nonato o feto ha nacido, ya a su suerte, ¿no? Ya da igual. Puede ser. Claro. Sí, hay muchas contradicciones e hipocresías en todas las sociedades siempre, ¿no? Y lo único van cambiando. También te digo, por un lado, que puedo llegar a entender que el ser humano tenga que ser hipócrita, porque creo que es que si no podemos sobrevivir. O sea, no puedes ser consecuente y moralmente con todos tus valores constantemente. En algún momento explotas. Estoy defendiendo el mal, ¿vale? Hagamos el mal. Total. No, pero efectivamente en cada sociedad, y hay algunas cosas que se cruzan trágicamente con la sociedad victoriana. Pero creo que bastante hemos mejorado dentro de lo que cabe nosotros en Europa, ¿no? Trágicamente otros lugares del mundo está incluso peor que en la época victoriana en Inglaterra. O sea, en Afganistán, por ejemplo, creo que están peor las mujeres de lo que incluso estaban en la época victoriana, trágicamente. No logro comprender por qué los hombres creen que las conversaciones sobre actos violentos afligen a las mujeres. Las mujeres que todos los meses sangran a chorro, que frotan coágulos de sangre con los dedos y los hacen explotar como si fueran insectos. Y a veces no pueden porque no son coágulos de sangre, sino tiras de carne del color de la lengua salidas de su matriz. Las mujeres que revientan al dar a luz, a las que se les desgarra la vagina y se les descuelga el ano, cuyo vientre arañan por dentro uñas diminutas cada vez más duras. Podría seguir leyendo. Dos preguntas aquí. ¿Hay intención de que la protagonista y mala psicópata sea de nuevo una mujer? Tenemos todavía que saber que las niñas también pueden aspirar a matar, que no solo lo hacen los hombres. Sí, bueno, esto tiene varias partes. Primero, eso que has leído, que es horrible y asqueroso, y la sorpresa de que con la menstruación no solo sale sangre, sino que también hay, por así decirlo, tropezones. Esto es algo que tuve que aprender yo con 11 años. Me parece terriblemente injusto que muchos hombres no lo sepáis a día de hoy. Parece horrible. El trauma de la regla para las mujeres mensualmente me parece lo peor que me ha pasado en la vida, y encima todo esto, y ¿sabes? Nos maquillamos y vamos a trabajar y venimos a la radio y lo que sea, ¿sabes? Entonces sí que había ahí una no sé si reivindicación, pero desde luego creo que estoy otra vez pidiendo ayuda de por qué nadie está hablando de esto, ¿sabes? Y sin duda quería toquetear a ver qué pasaba si la psicópata era una mujer. Los psicópatas asesinos en serie tradicionalmente son hombres y matan de una manera muy masculina, ¿no? Muy sanguinolienta, y hachazos y ese tipo de cosas. Las mujeres, las pocas mujeres asesinas en series que hemos tenido son un poco más sutiles, a lo mejor usan más veneno, cojines, ese tipo de cosas, y suelen matar normalmente, lógicamente, a aquellos sobre los que tienen poder físico, como pueden ser los niños o mujeres más pequeñas, etcétera, hijas, ese tipo de cosas. Entonces quería ver qué pasaba si le dábamos un poco la vuelta y una mujer mataba como un hombre, a ver
ver cómo nos sentíamos todos. Y me pregunto si, porque también, claro, yo tenía aquí un poco un dilema porque estoy a la vez reivindicando, ¿no?, un feminismo, un poder pues las mujeres también conocemos la violencia y no sé por qué creéis que somos tan delicadas, pero a la vez también, por otro lado, tampoco vamos a justificar todo lo que hace esta mujer, como puede ser asesinar a niños y animales y vulnerables, solo porque, oye, pues bien por ti, chica, lucha contra el patriarcado. O sea, ¿hasta dónde no la perdonamos? Digo yo, ¿hasta dónde empatizamos? Todos cagamos, todos meamos, las mujeres no, además no. menstruáis, no te tiras un pedo en la vida, claro. Nunca. No sé de qué va a hablar. Decía precisamente la escritora Carla Niemann también que hay que hablar de nuestros fluidos corporales o de la regla, como tú dices en este caso. Es verdad que no hace falta, pues, a ver, también yo soy una persona muy educada, también no hace falta hablar de esto en una cena, aunque es verdad que en la última boda a la que fui saqué el tema, pero sí, pero ciertas cosas que a mí me intrigan mucho y me fascinan mucho y siento que las estoy aquí viviendo sola, ciertos pequeños traumas, y a veces saco el tema con alguna otra mujer y a veces dice, joder, yo también, ¿sabes? Y nos abrazamos. Entonces, y te pongo un ejemplo muy estúpido, digo, estaba en una boda y volví del baño y dije, ¿quién no se sienta en el váter público? Porque claro, las mujeres muchas veces no se sientan en el váter y entonces pues imagínate cómo está, ¿no?, el váter donde nos tenemos que sentar todas. Entonces quiero apelar ahora mismo a todas las mujeres, por favor, empezad a sentaros en el váter, así nos podemos sentar todas, porque no tenéis buena puntería. Igual deberíamos sentarnos también nosotros, ¿eh? Bueno, también, la puntería también ayudaría. También va. ¿Cómo manejas todos estos temas desde la violencia a lo escatológico con esa sátira, con ese humor? Es la única manera, yo creo, si no lloro. Y luego, bueno, sí, el humor es importante, ¿no? En este libro es un poco también para facilitar estas violencias, estos temas tan grotescos y tan gráficos, y también importante para la protagonista porque, como todo buen psicópata, es muy encantadora y nos está intentando un poco seducir, digamos, con ese humor. Y yo, bueno, porque es un mecanismo de defensa que llevo desde que soy muy pequeña, no sé hacerlo de otra manera. Hablábamos antes del preciosismo y la estética de ese Nosferatu de Eggers, casi lo único que destacar. ¿Cómo es Ensor House, esta casa que también es un poco protagonista de la historia, ¿no? Ese espacio, una casa envuelta en profundos tonos barrocos, como algunos cuadros de Caravaggio. ¿En qué mansiones o castillos que tanto te fascinan te has inspirado? Ay, qué buena pregunta, me encanta, gracias. Sí, pues mira, sobre todo es Haddon Hall, que me parece que está en Yorkshire, que es una casa medieval. Esa es en la que más me he inspirado, y de hecho en la imagen que hay, la ilustración que hay al principio de la novela, que viene con varias ilustraciones, es Haddon Hall, que es una casa donde se ha rodado, me parece que varias adaptaciones de Jane Eyre, entre ellas la de Fukunaga con Mia Wasikowska, y es una casa muy, ¿no?, pues así muy, muy, muy imponente. Era medieval, pero luego creo que los victorianos hicieron ciertas reformas a lo largo de la historia, y tiene mucha piedra, mucha madera, ¿sabes?, cuernos de animales ahí colgados en la pared, muchas telas pesadas, y fue sobre todo en la que más me inspiré. Luego también alguna como Norton Conyers, que es en la que se inspiró Charlotte Bronte para describir la mansión de Rochester donde está la mujer en el ático, porque efectivamente si vas a esa casa a día de hoy, a Norton Conyers, tienen todavía un ático escondido detrás de una pared donde hay una tina como de metal, donde tenían claramente alguna loca ahí metida. Mary la loca, creo que se llamaba. Oye, lo has dicho, ¿qué aportan estas ilustraciones que hay a lo largo de la historia? ¿De quién son? Sí, son de varios, de novelas de Dickens, sobre todo, y luego la última de la revista Punch, a la que representa una ejecución a la que también asistió Dickens, y estaba muy escandalizado porque en aquella época, bueno, era muy normal ir a ahorcar a la gente y a los criminales y tal, y a esa especialmente fueron muchísimas personas. No sé si fue la de María Manning, precisamente, que era una mujer que creo que mató a sus empleados con su marido, si no me equivoco, igual la estoy liando, pero bueno, esa sí, las otras son de novelas de Dickens. Busqué a ver cuál podría encajar, y también pedimos a algún artista que nos hiciera alguna original, pero al final pensamos que iban mejor las de verdad, para que te metieras un poco más en esa... Bueno, aporta atmósfera, ¿no?, realmente, a todo.
Victorian Psycho se va a llevar también al cine con Margaret Qualley, a quien hemos visto recientemente en La Sustancia. ¿Cómo se ha gestado este proyecto en el que sé que quieres participar? ¿Qué nos puedes contar de él, de ella, encarnando a Winifred? Sí, bueno, yo feliz, vamos, estoy. Bueno, lo que pasó fue que el director Zach Wigon contactó conmigo porque le había encantado La señora March. Y cuando leyó el manuscrito, el primer borrador, le mandé de Victorian Psycho, le encantó, lo vio totalmente como una película, y él conocía a Margaret porque la había dirigido en su anterior película Sanctuary, El Templo, y que pensó que sería idónea para Winifred Naughty. Y yo, vamos, pues vamos, ¿dónde hay que firmar? Y por suerte, escribí el guión y se lo mandamos a Margaret y le encantó, y ahí estamos, y ahí está practicando el acento y desarrollando su personaje, y no puedo esperar a ver qué Winifred Naughty nos trae. Tengo una ilusión loca. Y bueno, acaba de comprar los derechos a 24, que no puedo estar más loca con esto. O sea, tengo todo el merchandising en mi casa de 24, pero ya de antes, ¿sabes? De moda, ¿no? Sí, claro, maravilla. ¿Y a ti que te gusta tanto el teatro, crees que es más difícil adaptar este género? ¿Sería más difícil adaptar esta novela a una obra teatral? Qué interesante. La verdad es que no sé tanto y aunque estudié arte dramático en la carrera, no sé tanto de teatro. Ya le he perdido un poco la pista desde que ya no vivo en Londres, que trágicamente la cultura teatral era, bueno, la mejor del mundo, supongo, y tenían unas obras tan avanzadas y tan locas y tan abstractas que a mí me intimida el teatro. Entonces, seguro que yo creo que cualquier obra haría una maravillosa obra de teatro. Lo que pasa es que habría que traducirla a ese lenguaje que yo todavía, por desgracia, no sé, no conozco, pero me encantaría verlo en teatro, yo creo. Yo creo que se podría hacer algo muy divertido con toda la sangre, a lo mejor. ¿No? Salpicando al público, ¿no? Sería ideal, divertido, porque se la ve fácil, ¿sabes? Sí. A propósito de traducir, tú escribes en inglés, la traducción es de Gemma Rovira Ortega, utilizas además un lenguaje muy cuidado, muy selecto, muy rico, lleno de descripciones. ¿Cómo es esto de escribir en inglés y que luego te traduzcan? No sé si eres muy quisquillosa, si estás muy encima de los detalles ahí. Bueno, con Gemma no hace falta, porque es que es tan talentosa, es tan curranta, se ocupa de todo de una manera que yo digo, menos mal que no he traducido esto yo, porque sería un horror, y me hace sonar tan inteligente. O sea, había palabras que tuve que buscar en el diccionario, plan, ¿qué es vinca per vinca? No lo sé, pero sí que cuando yo escribo en inglés, efectivamente soy muy quisquillosa, muy cuidadosa con cada palabra, ¿sabes? Las connotaciones de cada palabra que uso. Me encanta el lenguaje bonito para definir algo muy grotesco, entonces tiene que ser muy... pero Gemma lo pilla totalmente, y luego me encantan las conversaciones larguísimas que tenemos sobre, vale, pero ¿qué hacha? ¿Y cómo entra en la yugular? ¿A qué te refieres? ¿Pero es por aquí o por allá? Y cuando dices que se emana sangre de su vagina, ¿te refieres? ¿Sabes? Que con coágulo quieres decir esto o esto, o sea, ¿qué palabra usamos? ¿No? Y me encanta, esto es que me da la vida, pero siempre va a haber, no es que se pierdan cosas, pero digamos como que mutan, ¿no? O sea, siempre va a ser otro lenguaje. Entonces hay cosas que le sube el volumen a cosas que no me esperaba, y le baja el volumen a otras que no pasa nada, que es que todo compensa, porque es maravillosa la versión. Me encanta ver múltiples versiones de la historia. Si fuera siempre la misma, creo que sería un aburrimiento. Claro. Los hombres y las mujeres de clase obrera leerán con avidez las noveluchas que escribirán sobre mi caso, dice al final la protagonista. ¿Sigue la clase obrera fascinada con este género, con estas historias de true crime, especialmente si tienen tienen lugar en ambientes de clase alta? ¿Nos interesa ver qué le pasa a los ricos? Puede ser. Bueno, la clase obrera y todas las clases, yo creo que los ricos también nos gusta, me incluyo, ¿vale? Pero sí, yo creo que siempre ha fascinado. A ver, en aquella época y los ricos también lo leían, lo que pasa es que en secreto, ¿no? O no lo hacían porque se estaban reprimiendo. Pero sí, yo creo que nos fascina a todos esto. Y lo que tiene el ambiente, supongo, de los ricos es... Bueno, a mí por lo menos que me fascina más, porque es todo tan bonito, y sacar ahí lo grotesco y lo, ¿no? La paradoja, bueno, no la paradoja, quizá la ironía de algo asqueroso rodeado de algo bello, a mí personalmente me encanta especialmente. Es como no se supone que deba estar ahí, ¿no? Y eso es maravilloso, esa sorpresa. Se la dedicas a Lucas,
que soporta tu oscuridad a diario, dices antes de empezar la historia, y en los agradecimientos sientes que precisamente esta novela haya tenido que ser para él. ¿Qué esperas que te diga? Lucas, mi marido, está encantado, le ha encantado, él le encanta la novela y agradece que le pida perdón por lo insoportable que soy. Así que sí, porque mi oscuridad es profunda y es una de queja constante a diario y tengo TOC y tengo muchas cosas, así que, y decir nada, sentía que tuviera que ser esta para él, pero de hecho creo que es la que más le ha podido gustar, porque le encanta el género y le encanta la locura que es esta novela, por suerte. Y a tu madre menos, me parece que dijiste en El País, ¿no? En una entrevista, que a tu madre le había gustado menos. Sí, ahora mi madre ya está bien, pero el primer borrador no le gustó nada. Y de hecho, bueno, y ahora está muy orgullosa porque a varias personas ya del equipo de la industria, digamos, estaban de acuerdo con ella. Entonces lo ve como un triunfo personal. Pero ahora ya está contenta y lo que pasa es que cada vez que saco el tema de Victorian Psycho, ella dice, es que la señora March es tan buen libro. Claro. Entonces yo ya entiendo por dónde va la cosa, ¿no? Creo que no es su nieto favorito a esta. Pero creo que os pasa a muchos, ¿no? Que con unas expectativas tan altas después del debut, la segunda novela siempre da un poco más de vértigo, es más complicado, ¿no? Desde luego, no, ha sido una presión horrible esta. O sea, no te voy a engañar, ha sido muy, muy difícil. Lo he pasado realmente mal, vamos, no sé cuántos años llevo con él. Empecé en pandemia a escribirlas, digo más. Ostras. Sí, ha pasado de todo, ha pasado a tercera persona, ha pasado con capítulos, sin capítulos, estructuras distintas, diferentes twists, o sea, ha pasado por todo, la pobre. Con esta oda a la alegría te despedimos. Un momento para mí glorioso en la novela, que creo que me ha evocado un poco a Saltburn, no sé si viste aquella película. Sí, puede ser. Ese momento ahí desnudo. O la naranja mecánica. O la naranja mecánica, sí. Ese momento ahí de excitación triunfal final con aquella canción de Sofía Elix-Bextor. Virginia Feito, ¿acaso no merecemos todos la alegría? Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias, me ha pasado genial. Igual, gracias.